El cielo amazónico se fundía en tonalidades de naranja y rojo mientras Álvaro Marín ajustaba la correa de su cámara fotográfica. Las aguas oscuras del río Javari reflejaban el atardecer como un espejo imperfecto, distorsionado por el constante movimiento de la corriente. Hacía calor, ese calor asfixiante y húmedo que parece pegarse a la piel como una segunda capa. A pesar de llevar 3 semanas en la selva, el explorador español aún no se acostumbraba completamente a la sensación. «Mañana llegaremos a la bifurcación», dijo Paulo, el guía brasileño que lo acompañaba desde Atalaya do Norte. «Ahí es donde tendremos que separarnos». Álvaro asintió mientras guardaba su cuaderno de anotaciones en una bolsa hermética. Sus dedos, cubiertos de pequeñas cicatrices, manipulaban el material con la precisión de quien está acostumbrado a proteger documentos valiosos de los elementos. «¿Estás seguro de que quieres continuar solo?», preguntó Paulo, con esa mezcla de respeto y preocupación que había desarrollado por el académico español. «El tramo que sigue no es como lo que hemos recorrido hasta ahora». «Lo sé», respondió Álvaro con una sonrisa tranquila, mientras ajustaba sus anteojos de montura metálica. «Pero necesito adentrarme en zonas donde la presencia de más personas podría alertar a las comunidades aisladas. Es la única forma de documentar sus patrones de uso de plantas medicinales sin interferencias». La pequeña embarcación se mecía suavemente. Sobre ella, además de los 2 hombres, se acumulaban cajas impermeables con equipos científicos, víveres y el orgullo de Álvaro, un sistema de registro fotográfico especialmente diseñado para condiciones extremas y un transmisor de radio que le permitiría enviar señales de emergencia. Aquella noche de abril de 1982, la última que compartirían, cenaron pescado asado en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. A sus 38 años, Álvaro Marín se había labrado una reputación respetable en círculos académicos europeos. Su tesis doctoral en etnobiología prometía revolucionar el entendimiento sobre el conocimiento medicinal de tribus amazónicas aisladas. Esta expedición era el culmen de años de preparación. «¿Sabes? Mi hermana Carmen siempre dice que soy demasiado terco», comentó Álvaro, rompiendo el silencio mientras sacaba de su bolsillo un pequeño medallón de plata con la imagen de San Cristóbal, patrón de los viajeros. «Me lo regaló antes de venir. Para que no te pierdas», me dijo. Paulo observó el medallón brillar bajo la luz de la pequeña lámpara de queroseno. «Las mujeres de la familia siempre saben», respondió con una sonrisa cansada. «Mi esposa insistió en que trajera esto», añadió mostrando una pequeña bolsa de tela roja colgada al cuello. «Contiene semillas de azaí, protección, según ella». Esa noche, mientras la selva multiplicaba sus sonidos nocturnos, Álvaro escribió en su diario y redactó una carta para Carmen. Le habló de los sonidos de la selva, de las especies que había documentado y del presentimiento extraño que sentía al adentrarse en territorio tan remoto. «Pero no te preocupes», escribió con su caligrafía pulcra y apretada. «He tomado todas las precauciones posibles». La mañana siguiente amaneció nublada, con esa luz difusa que hace que todos los colores de la selva parezcan más intensos. La humedad era tan alta que respirar se sentía como sorber agua. Después de un desayuno frugal, los 2 hombres cargaron las embarcaciones. «Recuerda», dijo Paulo mientras revisaba por última vez la pequeña balsa que Álvaro utilizaría en solitario. «Evita el territorio a 3 días río arriba. Los Corubo no son como otras tribus. No les gusta ningún tipo de contacto». «Lo tengo anotado», aseguró Álvaro, señalando su cuaderno impermeable. «Seguiré el afluente oriental y mantendré la distancia que acordamos». Se despidieron con un apretón de manos firme. Paulo observó cómo el académico español maniobraba su embarcación con soltura, alejándose paulatinamente. Lo último que vio fue su sombrero de explorador y su mano levantada en señal de despedida. 3 días después, la radio de Álvaro emitió su última comunicación, una transmisión breve, entrecortada, donde informaba haber documentado una especie de orquídea previamente no catalogada y mencionaba un posible campamento abandonado a 1,5 kilómetros de la orilla. La comunicación se cortó abruptamente. Sería la última vez que alguien escucharía su voz. En Atalaya do Norte, el silencio radial no causó alarma inmediata. Las comunicaciones en esa zona eran notoriamente difíciles,
con interferencias constantes y zonas de sombra donde ninguna señal penetraba. Fue solo después de una semana sin noticias cuando Paulo, quien había regresado a la pequeña ciudad fronteriza, comenzó a expresar su preocupación a las autoridades locales. Para entonces, Álvaro Marín ya se había desvanecido en la inmensidad verde del Amazonas, como tantos otros antes que él. Su último rastro conocido, las coordenadas aproximadas de su última transmisión, un punto diminuto en una de las regiones más inaccesibles del planeta. La noticia del desaparecimiento de Álvaro Marín tardó 3 semanas en llegar a España. Carmen Marín, profesora de literatura en la Universidad de Sevilla, estaba corrigiendo exámenes cuando recibió la llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su hermano, le informaron con esa formalidad burocrática que parece acentuar la tragedia, había sido reportado como desaparecido en la región amazónica de Brasil. Debe haber un error, insistió Carmen, con la voz temblorosa. Álvaro es meticuloso con sus expediciones, siempre prevé contingencias, pero no había error. El consulado español en Manaos ya había sido notificado. Se había iniciado un protocolo de búsqueda, aunque le advertían que la zona era extremadamente complicada y los recursos limitados. Lo que siguió fue una pesadilla burocrática internacional. Carmen voló a Brasil una semana después, acompañada por Miguel Ferreira, colega y amigo cercano de Álvaro en la Universidad de Madrid. Al llegar a Manaos, se encontraron con un laberinto de jurisdicciones confusas, barreras idiomáticas y la cruda realidad de lo que significaba buscar a alguien en la Amazonía. No entienden la gravedad, repetía Carmen en la pequeña habitación de hotel que se convirtió en su centro de operaciones improvisado. Cada día que pasa es crucial. Miguel, un hombre de pocas palabras y gran pragmatismo, desplegó mapas sobre la cama. La última señal de radio vino de esta zona. Señaló un punto casi imperceptible cerca de la frontera con Perú. El problema es que podría haberse desplazado en cualquier dirección después. La Policía Federal brasileña asignó un pequeño equipo de búsqueda que partió desde Atalaya do Norte 10 días después de la última comunicación de Álvaro. Paulo, el guía que lo había acompañado, lideró voluntariamente la expedición. Recorrieron el trayecto planeado de Álvaro, buscando cualquier señal, pedazos de equipo, huellas en las orillas, restos de campamentos. Durante 2 semanas peinaron la zona, adentrándose en tributarios y caños secundarios. Lo único que encontraron fue un trozo de tela que podría haber pertenecido a la camisa de Álvaro, enganchado en la rama baja de un árbol parcialmente sumergido, demasiado poco para establecer una ruta o un destino. Mientras tanto, en Atalaya do Norte, Carmen montaba guardia junto a la radio de la estación policial, esperando un milagro. Miguel se reunía con cualquiera que pudiera tener información: pescadores locales, comerciantes fluviales, misioneros que trabajaban con comunidades indígenas. La selva guarda sus secretos, le dijo un anciano ribereño mientras encendía un cigarrillo hecho a mano. He visto hombres más experimentados que su amigo desaparecer sin dejar rastro. A veces es la naturaleza, a veces son otras cosas. ¿Qué otras cosas?, preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante. El anciano miró a ambos lados antes de hablar en voz baja. Hay grupos que no quieren testigos en esa zona, gente que mueve mercancía que no debe ser vista, y hay tribus que protegen su territorio a toda costa. No distinguen entre un explorador científico y un invasor. Cuando el equipo de búsqueda regresó con las manos vacías, las autoridades comenzaron a hablar de recursos limitados y probabilidades decrecientes. Carmen se negó a rendirse. Contactó universidades españolas, organizaciones de conservación ambiental y periódicos europeos. En cuestión de días, el caso de Álvaro Marín, el etnobiólogo desaparecido, comenzó a ganar atención internacional. Una pequeña ONG conservacionista sueca financió una segunda expedición de búsqueda, más grande y mejor equipada. Esta vez fueron 2 embarcaciones, con equipos de comunicación satelital y un médico especializado en medicina tropical. La búsqueda se extendió por un mes, cubriendo un territorio mucho más amplio. Encontraron los restos de lo que parecía haber sido un campamento temporal, cenizas de una fogata cuidadosamente apagada, el tipo de configuración que Álvaro solía usar, pero no había señales del explorador ni de su equipo principal, como si se hubiera evaporado.
Con cada día que pasaba, el silencio de la selva parecía más definitivo. 3 meses después de su desaparición, la imagen de Álvaro comenzó a aparecer en carteles de personas desaparecidas en Manaos, Iquitos y otras ciudades amazónicas. Su rostro, con esa sonrisa contenida y sus anteojos característicos, se desvaneció gradualmente bajo el sol y la lluvia tropical, convirtiéndose en un fantasma descolorido. Carmen permaneció en Brasil casi 6 meses, agotando sus ahorros y pidiendo una excedencia en la universidad. Cuando finalmente regresó a España, lo hizo transformada, más delgada, con el pelo prematuramente encanecido y una determinación inquebrantable de mantener viva la búsqueda. En Madrid, el Departamento de Biología de la Universidad Central mantuvo una pequeña oficina dedicada al caso, donde se acumulaban mapas, informes y fotografías. Miguel Ferreira se convirtió en el custodio no oficial del legado científico de Álvaro, organizando sus notas previas a la expedición y asegurándose de que su trabajo no fuera olvidado. Los años siguientes trajeron más búsquedas, más pequeños indicios que no llevaban a ninguna parte. Un pescador afirmó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Álvaro 2 meses después de su desaparición, caminando desorientado cerca de un pueblo ribereño peruano. Una familia indígena entregó a las autoridades un reloj que podría haber pertenecido al español, encontrado durante una expedición de caza. Cada pista llevaba invariablemente a un callejón sin salida. En 1987, 5 años después de su desaparición, un tribunal español declaró oficialmente muerto a Álvaro Marín. Carmen se negó a asistir a la audiencia. Para ella, su hermano seguía en algún lugar de aquella inmensidad verde, quizás con la memoria perdida, quizás acogido por alguna comunidad remota. El tiempo, ese río que todo lo arrastra, siguió su curso. Las décadas pasaron. El mundo cambió, pero el misterio de Álvaro Marín quedó suspendido, como un insecto en ámbar, preservado en la memoria de quienes lo conocieron y en algunos archivos polvorientos de 2 continentes. Carmen nunca dejó de buscar. Incluso cuando se jubiló de su cátedra en 2008, utilizaba sus ahorros para financiar pequeñas expediciones, generalmente lideradas por estudiantes de biología o antropología que se sentían atraídos por la historia del explorador desaparecido. Ninguna dio resultados. A veces pienso que la selva lo reclamó como suyo, le confesó a Miguel durante una cena navideña en 2015. Él siempre decía que había lugares en la Amazonía donde el tiempo funcionaba diferente. Quizás encontró uno de esos lugares. Miguel, ahora jubilado y con problemas de movilidad, apretó su mano con afecto. O quizás algún día la selva decida devolvernos algo de él, respondió, sin saber cuán proféticas resultarían sus palabras. Manuel Sánchez ajustó las correas de su mochila mientras descendía de la pequeña embarcación que lo había llevado hasta el remoto puesto de investigación en la confluencia del río Javari con el Ucayali. A sus 32 años, este doctorando en antropología de la Universidad de Barcelona había crecido escuchando historias sobre Álvaro Marín. Su propio padre había sido estudiante de Miguel Ferreira, y el misterio del etnobiólogo desaparecido se había convertido en una especie de leyenda académica. Era mayo de 2016, y Manuel había venido a la Amazonía para completar su tesis sobre conocimientos tradicionales de plantas medicinales entre comunidades ribereñas. Pero, secretamente, también esperaba encontrar alguna pista sobre el destino de Álvaro, un sueño que ni siquiera se había atrevido a compartir con su supervisor académico por temor a parecer poco serio. El puesto de investigación era modesto: 4 cabañas sobre pilotes, un generador eléctrico que funcionaba algunas horas al día y un pequeño muelle donde ahora descargaban sus equipos. A pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas, esta parte de la Amazonía seguía siendo sorprendentemente aislada. El teléfono satelital era su único vínculo confiable con el exterior. «Bienvenido al fin del mundo», saludó Raúl Tupayachi, el biólogo peruano a cargo de la estación. «Espero que hayas traído repelente suficiente. Los mosquitos aquí parecen tener educación universitaria. Siempre encuentran la manera de burlar cualquier protección». Manuel sonrió mientras observaba el entorno. La selva densa que parecía respirar a su alrededor, las aguas oscuras del río, el cielo inmenso. No era difícil imaginar cómo alguien podría desaparecer en este lugar sin dejar rastro.
Los primeros días transcurrieron en una rutina de adaptación. Manuel acompañaba a Raúl y a los otros dos investigadores en sus recorridos. Conocía a pescadores locales y establecía contacto con las comunidades ribereñas cercanas. No mencionó su interés por Álvaro Marín, pero observaba atentamente cuando alguien hablaba de la historia de la región. Fue durante la segunda semana, mientras compartían una cena sencilla con Pedro Ayambo, un pescador local que frecuentemente abastecía a la estación, cuando el nombre de Álvaro surgió inesperadamente. «Mi padre solía hablar de un español que se perdió por estas zonas», comentó Pedro mientras servía más del guiso de pescado. Decía que era un hombre que hacía muchas preguntas sobre plantas y medicinas antiguas. Manuel casi se atragantó con la comida. «¿Álvaro Marín?», preguntó, intentando controlar su entusiasmo. Pedro se encogió de hombros. «No recuerdo el nombre. Solo sé que desapareció en los 80. Mi padre participó en algunas búsquedas. La conversación derivó hacia otros temas, pero Manuel no podía dejar de pensar en aquella coincidencia. Durante los días siguientes, comenzó a preguntar discretamente a otros locales si habían oído hablar del explorador español. La mayoría ofrecía variaciones de la misma historia. Un científico que se adentró demasiado en territorios peligrosos y nunca regresó. Casi 3 semanas después de su llegada, mientras Manuel documentaba el uso de una planta medicinal en una pequeña comunidad ribereña a 1 hora de la estación, ocurrió lo inesperado. «El gringo está preguntando por el español desaparecido», comentó en portugués una anciana a su nieto, sin saber que Manuel entendía perfectamente el idioma. «¿Qué español?», preguntó el joven. «El de los papeles, el que Tomás encontró en la balsa rota». Manuel sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. Con cuidado, se acercó a la anciana. «Disculpe, señora, no pude evitar escuchar. ¿Podría contarme sobre esos papeles y la balsa?». La anciana lo miró con desconfianza inicial, pero algo en la sinceridad de Manuel pareció convencerla. «Mi sobrino Tomás estaba pescando río arriba hace unos meses, cerca de donde el Ucayali forma esos remolinos grandes. Encontró restos de una balsa antigua, atrapada entre troncos sumergidos. Estaba completamente podrida, como si llevara allí décadas. Entre los maderos había una lata metálica, de esas de galletas, toda oxidada. La abrió por curiosidad. Manuel contuvo la respiración. ¿Y qué había dentro? Papeles, cartas escritas a mano. Tomás no sabe leer bien, pero vio que estaban en español. Las guardó pensando que quizás valdrían algo. Están en su casa ahora». Esa misma tarde, Manuel se encontraba frente a la modesta vivienda de Tomás Reátegui, un pescador de mediana edad con manos callosas y mirada penetrante. La casa, construida sobre pilotes como todas en la región para evitar las crecidas del río, tenía un pequeño porche donde Tomás lo recibió con recelo. «Mi tía dice que preguntas por lo que encontré». Manuel asintió, explicando su interés académico en Álvaro Marín y la importancia histórica que podría tener cualquier documento relacionado con él. Después de una breve negociación que involucró algo de dinero y la promesa de reconocer públicamente a Tomás en cualquier publicación resultante, el pescador entró en su casa y regresó con un envoltorio de tela encerada. «Lo guardé así para que no se estropeara más», explicó mientras desenvolvía cuidadosamente el paquete. Dentro había una lata metálica oxidada, abollada por un lado. La tapa estaba suelta, sostenida apenas por una banda elástica desgastada. Con manos temblorosas, Manuel la abrió. El olor a humedad y papel viejo fue lo primero que percibió. Dentro, envueltos en lo que parecía haber sido un trozo de plástico impermeable ahora quebradizo, había varios papeles doblados. El más grande, que claramente había servido para envolver los demás, mostraba un mapa dibujado a mano de una sección del río. Los otros eran hojas de un cuaderno, escritas con una caligrafía densa y precisa, ahora desvanecida en algunas partes por la humedad. Con el corazón martilleando en su pecho, Manuel desdobló la primera hoja. En la esquina superior derecha, una fecha, 19 de mayo de 1982, y al final de la página, una firma que reconoció inmediatamente por haberla visto en artículos académicos. «Álvaro Marín». «Dios mío», susurró, sintiendo que el tiempo se detenía. «Es él, son sus notas». Con extremo cuidado, Manuel comenzó a leer el contenido de aquellas páginas amarillentas. No era un diario científico como habría esperado, sino una carta dirigida a Carmen,
Su hermana, querida Carmen, comenzaba: si estás leyendo esto, significa que he fallado en mi intento de regresar por mis propios medios. No sé si alguna vez estas palabras llegarán a ti, pero necesito dejar constancia de lo ocurrido, aunque sea como último testimonio. Manuel continuó leyendo en silencio, cada palabra transportándolo 34 años atrás, a los últimos días conocidos de Álvaro Marín. La carta narraba cómo, después de separarse de su guía Paulo, Álvaro había navegado durante 3 días siguiendo su plan original. En el cuarto día, mientras documentaba una variedad de orquídea no catalogada, escuchó motores acercándose. No eran motores de embarcaciones oficiales ni indígenas, escribía Álvaro. Eran potentes, del tipo que solo usan los traficantes o los madereros ilegales. Me oculté rápidamente, pero desde mi escondite pude ver 3 lanchas rápidas descargando paquetes en una pequeña ensenada. Hombres armados vigilaban la operación. La carta continuaba describiendo cómo Álvaro intentó alejarse sin ser detectado, pero accidentalmente hizo ruido. Lo que siguió fue una persecución por la selva, durante la cual perdió la mayor parte de su equipo, incluido el transmisor de radio. Pasé 3 días ocultándome, moviéndome solo de noche, bebiendo agua de las plantas que conocía y evitando las rutas principales. Creo que me daban por muerto, pues los sonidos de motores y búsqueda eventualmente cesaron. Para entonces, me encontraba completamente desorientado y con una herida en la pierna que comenzaba a infectarse. Las páginas siguientes narraban su lucha por la supervivencia, cómo construyó una balsa rudimentaria, cómo utilizó sus conocimientos botánicos para tratar su herida y alimentarse, y cómo intentó seguir la corriente, esperando llegar a algún asentamiento. La fiebre va y viene. Cada vez me cuesta más mantener el rumbo. He visto embarcaciones a lo lejos, pero o no me han visto o han decidido ignorarme. Quizás me toman por un fantasma. La última parte de la carta era la más desgarradora. Carmen, si esto llega a ti, quiero que sepas que no me arrepiento de haber venido. La Amazonía me ha mostrado maravillas que justifican todos los riesgos. Mi único pesar es el dolor que mi ausencia te causará. El medallón de San Cristóbal que me diste lo llevo conmigo siempre. Es mi conexión contigo. No busquen culpables entre las comunidades indígenas. Fueron hombres con intereses oscuros los que me forzaron a esta situación. La Amazonía no es peligrosa por su naturaleza, sino por la codicia que despierta en algunos. La corriente me lleva, no sé hacia dónde. Cada atardecer podría ser el último que contemple. Si así fuera, me iré admirando la perfección de este lugar que tanto amé estudiar. Con todo mi cariño, tu hermano, Álvaro. Manuel permaneció en silencio largo rato después de terminar la lectura. Tomás lo observaba con curiosidad, sin comprender completamente la magnitud del descubrimiento. ¿Era alguien importante?, preguntó finalmente. No tienes idea, respondió Manuel con la voz quebrada. Acabas de resolver un misterio de 34 años. Esa noche, en la estación de investigación, Manuel no pudo dormir. Con permiso de Tomás, había fotografiado meticulosamente cada página de la carta y el mapa dibujado por Álvaro. Ahora, a la luz de una lámpara alimentada por el generador, examinaba las imágenes en su computadora portátil, buscando cualquier detalle adicional. El mapa era especialmente intrigante. Mostraba una ruta que difería significativamente de la que las expediciones de búsqueda habían seguido. Según este documento, Álvaro se había desviado mucho más al este después del encuentro con los traficantes, adentrándose en un área que en aquella época apenas aparecía en los mapas oficiales. Con manos temblorosas, Manuel tomó su teléfono satelital y marcó un número en España. «¿Carmen Marín?», preguntó cuando una voz femenina anciana respondió. «Mi nombre es Manuel Sánchez. Estoy en la Amazonía, en la región del Jabari. Tengo algo que creo que ha estado esperando durante mucho tiempo». La sala de conferencias de la Universidad de Madrid estaba llena hasta la última butaca. Periodistas, académicos, estudiantes y curiosos se apretaban en los pasillos, todos atraídos por la convocatoria que había aparecido en medios internacionales. Resuelto el misterio de Álvaro Marín, la carta perdida del Amazonas. En la primera fila, Carmen Marín, ahora una mujer de 75 años con el pelo completamente blanco y una dignidad inquebrantable, esperaba junto a Miguel Ferreira,
quien había insistido en asistir a pesar de estar en silla de ruedas. Sus rostros mostraban una mezcla de anticipación y esa peculiar forma de dolor que viene con reabrir heridas muy antiguas. Manuel Sánchez subió al podio acompañado por Raúl Tupayachi y, sorprendentemente, por Tomás Reátegui, quien había viajado desde Perú para la ocasión, visiblemente incómodo en su traje prestado. Sobre una mesa cubierta con cristal protector reposaba la lata metálica y su valioso contenido, ahora adecuadamente preservado por expertos en conservación documental. Hace poco más de 3 meses, comenzó Manuel, lo que parecía una simple coincidencia condujo al descubrimiento que hoy presentamos. Una lata oxidada, protegida por los restos de una balsa construida con desesperación, ha viajado a través del tiempo y de las corrientes amazónicas para entregarnos la verdad sobre lo que le ocurrió a Álvaro Marín en 1982. Durante la siguiente hora, Manuel detalló meticulosamente el hallazgo, el contenido de la carta y el mapa. Proyectó fotografías ampliadas de los documentos y análisis forenses que confirmaban su autenticidad, la caligrafía, la composición química de la tinta, el papel y hasta residuos microscópicos de vegetación amazónica adheridos a las páginas verificaban la historia. Pero el verdadero impacto llegó cuando un equipo internacional presentó los resultados de una expedición reciente que había seguido las indicaciones del mapa dejado por Álvaro. Utilizando tecnología GPS y drones avanzados, explicó Raúl Tupayachi, pudimos identificar la pequeña ensenada que Álvaro describió como punto de operaciones de los traficantes en 1982. Hoy ese lugar sigue siendo utilizado para actividades ilícitas, aunque ahora está mucho más sofisticado. Proyectaron imágenes aéreas que mostraban instalaciones camufladas entre la vegetación, pequeños muelles, áreas de almacenamiento y lo que parecían ser pistas de aterrizaje improvisadas. Lo que Álvaro Marín descubrió accidentalmente en 1982 era el inicio de lo que hoy es una de las rutas principales del narcotráfico entre Perú y Brasil, continuó Raúl. Su desaparición no fue un accidente de la naturaleza ni un encuentro desafortunado con comunidades indígenas aisladas, como se especuló durante décadas. Fue el resultado directo de haber presenciado operaciones ilícitas en una época en que estas redes apenas comenzaban a establecerse en la región. Un murmullo recorrió la sala. Carmen cerró los ojos brevemente, como procesando una verdad dolorosa pero necesaria. La presentación continuó con hallazgos adicionales. Siguiendo la ruta aproximada que Álvaro había tomado en su huida, el equipo de investigación había encontrado restos de lo que podría haber sido un campamento temporal, marcas de cortes en árboles compatibles con las herramientas que el explorador llevaba, configuraciones que coincidían con sus métodos conocidos de trabajo de campo. Pero el descubrimiento más significativo fue este, dijo Manuel, proyectando la imagen de un pequeño objeto metálico. Un medallón de plata con la imagen de San Cristóbal. Lo encontramos enterrado a unos 10 centímetros de profundidad, cerca de los restos de lo que parece haber sido un refugio temporal. Carmen se llevó una mano a la boca. Era idéntico al que había mencionado en la carta, el que ella le había regalado antes de su partida. El análisis del suelo circundante y la posición del medallón sugieren que no fue perdido accidentalmente, continuó Manuel. Fue enterrado deliberadamente, quizás como un último acto consciente. Un silencio absoluto reinaba en la sala. La historia que emergía era clara y devastadora. Álvaro Marín, herido y perseguido, había luchado por sobrevivir, había construido refugios, había utilizado sus conocimientos para alimentarse y tratar sus heridas, había navegado por ríos desconocidos en una balsa improvisada. Y en algún momento, probablemente consciente de que no lograría salir con vida, había escrito su testimonio final y lo había protegido lo mejor que pudo, esperando que algún día llegara a manos de su hermana. Los análisis forenses de los restos encontrados cerca del medallón son concluyentes. Intervino una especialista del equipo. Encontramos fragmentos de ADN humano que, comparados con muestras proporcionadas por la familia Marín, confirman una coincidencia del 99.8%. Álvaro murió en ese lugar, probablemente a causa de la infección que menciona en su carta. Carmen, con una dignidad que conmovió a todos los presentes, se puso de pie y caminó lentamente hacia el podio.
Miguel la siguió en su silla de ruedas. Cuando habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Durante 34 años he vivido con la incertidumbre, imaginando 1000 escenarios diferentes, algunos esperanzadores, otros terribles. Hoy, por fin, conozco la verdad. Mi hermano no se perdió por imprudencia ni por accidente. Fue víctima de las mismas fuerzas oscuras contra las que siempre luchó: la codicia, la explotación ilegal de la Amazonía, el desprecio por la vida cuando se interpone en el camino del beneficio económico. Tomó el medallón, ahora protegido en una pequeña caja transparente, y lo sostuvo frente a ella. Este medallón de San Cristóbal, que le di para que no se perdiera, finalmente cumplió su propósito. No lo protegió a él, pero nos guió hasta la verdad. Álvaro dedicó su vida a documentar y proteger la riqueza natural y cultural de la Amazonía. Que su historia ahora sirva para visibilizar las amenazas que siguen acechando a ese paraíso y a quienes lo defienden. La conferencia concluyó con el anuncio de varias iniciativas derivadas del descubrimiento: un fondo de investigación a nombre de Álvaro Marín para estudios etnobotánicos, una publicación completa de sus notas científicas previas a la expedición fatal y, lo más significativo, una colaboración internacional para investigar y combatir las actividades ilícitas en la zona donde fue visto por última vez. 2 días después, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares, colegas y los protagonistas del descubrimiento, Carmen enterró el medallón de San Cristóbal junto a una placa conmemorativa en el Jardín Botánico de la Universidad. La placa, sencilla pero elocuente, rezaba: Álvaro Marín, 1944-1982. Explorador, científico, defensor de la Amazonía. La verdad, como las semillas, siempre encuentra su camino hacia la luz. Mientras la pequeña congregación se dispersaba, Manuel se acercó a Carmen. «Hay algo más que quizás debas saber», dijo en voz baja. «Según nuestras investigaciones y el testimonio de algunas comunidades locales, la información que enviamos a las autoridades sobre las operaciones ilícitas ha causado una disrupción significativa en la ruta de tráfico que Álvaro descubrió accidentalmente. Es como si, después de todos estos años, él todavía estuviera luchando por proteger la Amazonía». Carmen sonrió a través de las lágrimas. Él siempre decía que el conocimiento es la forma más poderosa de resistencia. Incluso desde el silencio, su voz finalmente se ha hecho oír. En los meses siguientes, el caso de Álvaro Marín generó un renovado interés internacional en la protección de los defensores ambientales. Documentales, libros y artículos científicos examinaron su legado y las circunstancias de su desaparición. Su historia se convirtió en un símbolo de los peligros que enfrentan quienes dedican su vida a la conservación en zonas de conflicto. Para Manuel Sánchez, el descubrimiento marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Completó su doctorado con una tesis que incluía no solo sus investigaciones etnobotánicas originales, sino también un exhaustivo análisis del trabajo pionero de Álvaro Marín y su relevancia contemporánea. Posteriormente, se unió a una organización internacional dedicada a proteger a científicos y activistas ambientales en zonas de alto riesgo. Tomás Reátegui, por su parte, utilizó la modesta recompensa recibida por su descubrimiento para establecer un pequeño centro comunitario en su aldea, donde los jóvenes locales podían aprender sobre la importancia de la conservación ambiental y documentar el conocimiento tradicional de sus mayores. Y en algún lugar de la inmensa Amazonía, entre las corrientes eternas del Javari y el Ucayali, los ríos seguían fluyendo, indiferentes a los dramas humanos que habían presenciado. La selva, siempre cambiante y siempre igual, continuaba guardando innumerables secretos, pero al menos uno de ellos, después de 34 años de silencio, finalmente había encontrado su voz. El legado de Álvaro Marín, como la carta que sobrevivió contra todo pronóstico, había navegado a través del tiempo para recordarnos que algunas verdades, por muy profundamente que estén enterradas, eventualmente salen a la luz, y que a veces los finales más dolorosos contienen también las semillas de la justicia y la redención. 3 años después del descubrimiento de la carta de Álvaro Marín, la pequeña embarcación de Manuel Sánchez se deslizaba por las aguas del río Javari. El calor húmedo de la Amazonía se pegaba a su piel,
recordándole su primera expedición a esta región. Pero esta vez, su propósito era diferente. «Ya casi llegamos», dijo Gabriela Vázquez, la joven antropóloga brasileña que lo acompañaba. «Según las coordenadas, deberíamos ver la entrada al caño en unos 500 metros». Manuel asintió, ajustándose el sombrero de ala ancha que lo protegía del sol implacable. En los últimos años, su vida había cambiado drásticamente. De ser un estudiante de doctorado con un interés casi obsesivo por un explorador desaparecido, se había convertido en el director de la recién creada Fundación Álvaro Marín para la protección de defensores ambientales. El hallazgo de la carta había desencadenado una serie de acontecimientos que ni él ni Carmen habrían podido anticipar. Tras la conferencia en Madrid, periodistas de investigación internacionales comenzaron a indagar más profundamente en las operaciones ilícitas que Álvaro había presenciado accidentalmente. Conectaron aquellos hechos de 1982 con la expansión de las redes de narcotráfico y tala ilegal que ahora dominaban partes de la Amazonía. Un exhaustivo reportaje publicado simultáneamente en medios de España, Brasil y Perú había expuesto nombres, rutas y conexiones políticas. Las revelaciones provocaron investigaciones oficiales, detenciones de alto perfil y una renovada atención internacional sobre la vulnerabilidad de los defensores ambientales en la región. El año pasado fueron asesinados 17 activistas y científicos solo en la Amazonía brasileña, comentó Gabriela, mientras navegaban por un estrecho canal natural rodeado de vegetación exuberante. La historia de Álvaro no es excepcional, es parte de un patrón que continúa hasta hoy. Manuel lo sabía bien. La fundación que ahora dirigía documentaba meticulosamente cada caso, proporcionaba asesoramiento de seguridad a investigadores en zonas de riesgo y presionaba a gobiernos e instituciones internacionales para establecer protocolos de protección. «Por eso es tan importante lo que haremos hoy», respondió Manuel. «No es solo por la memoria de Álvaro». La embarcación dobló en un recodo del río y, de pronto, un pequeño claro en la orilla se hizo visible. Varias canoas estaban amarradas a un muelle rudimentario y un grupo de personas esperaba bajo la sombra de un árbol gigantesco. Manuel reconoció inmediatamente a Tomás Reátegui y a varios miembros de la comunidad ribereña donde se había descubierto la carta. Al desembarcar, Tomás se adelantó para saludarlo con un abrazo fuerte. «Bienvenido de nuevo al fin del mundo», bromeó repitiendo las palabras que Manuel había escuchado en su primera visita a la región. El pequeño claro había sido transformado. Donde antes solo había selva y un sendero apenas visible, ahora se alzaba una construcción modesta pero sólida, el Centro de Monitoreo Ambiental Álvaro Marín, un proyecto conjunto entre la Fundación, universidades locales y las comunidades ribereñas. «Los paneles solares llegaron la semana pasada», explicó Tomás mientras guiaba a Manuel y Gabriela hacia la construcción. «Ya tenemos electricidad constante y la conexión satelital funciona perfectamente. Dentro, el espacio estaba organizado con eficiencia práctica. Una sala principal con equipos de monitoreo ambiental, computadoras y un sistema de comunicación de emergencia. En las paredes, mapas detallados de la región mostraban puntos marcados en diferentes colores, avistamientos de especies en peligro, zonas de tala detectada, movimientos inusuales de embarcaciones. «Esto es impresionante», comentó Manuel, observando a dos jóvenes indígenas que trabajaban en una de las computadoras, analizando imágenes satelitales. «Y esto es solo el comienzo», respondió una voz familiar desde la puerta. Manuel se volvió sorprendido. Era Carmen Marín, acompañada por una mujer joven que reconoció como su nieta, Lucía. A sus 78 años, Carmen seguía mostrando esa vitalidad y determinación que la habían caracterizado durante las décadas de búsqueda de su hermano. «Carmen, no sabía que vendrías». La mujer sonrió, apoyándose levemente en un bastón tallado. «¿Cómo podría perderme la inauguración oficial?» Además, Lucía insistió en conocer el lugar donde la historia de su tío abuelo ha cobrado un nuevo significado. Lucía, una bióloga de 26 años, observaba el centro con ojos brillantes de emoción. «Es exactamente como lo imaginé», dijo. «Un lugar donde la memoria se transforma en acción». La ceremonia de inauguración fue sencilla, pero profundamente significativa. Representantes de comunidades indígenas, académicos,
Miembros de ONG ambientales y las familias de Tomás y otros colaboradores locales se reunieron bajo el gran árbol. Carmen fue invitada a cortar la cinta simbólica, y luego cada persona plantó un árbol nativo en un área designada como el Bosque de la Memoria. Durante la comida comunitaria que siguió, Manuel observó cómo Carmen conversaba animadamente con los jóvenes monitores ambientales, compartiendo anécdotas sobre Álvaro que nunca habían aparecido en los informes oficiales o en los documentales. «Le habría encantado esto», comentó Carmen cuando Manuel se acercó. «No el protagonismo, sino ver a las comunidades locales tomando el control de la protección de su territorio». «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», respondió Manuel. «La red de monitoreo que estamos estableciendo aquí ya ha detectado y documentado 3 operaciones de tala ilegal este año. Una de ellas en exactamente la misma área donde Álvaro vio a los traficantes en 1982. Carmen asintió con una mezcla de tristeza y satisfacción. Es como si la historia siguiera desplegándose, como un río que encuentra nuevos cauces, pero sigue fluyendo hacia el mismo destino. Esa noche, mientras la mayoría de los asistentes dormían en hamacas bajo mosquiteros o en las habitaciones del centro, Manuel salió a contemplar el cielo estrellado. La Amazonía nocturna era un concierto de sonidos, insectos, ranas, el ocasional rugido lejano de algún mamífero, el susurro constante del río. Gabriela lo encontró así, mirando hacia el infinito oscuro salpicado de luz. «¿En qué piensas?», preguntó parándose junto a él. «En círculos que se cierran», respondió Manuel, «y en cómo una historia que parecía terminada hace décadas sigue generando nuevos capítulos». Sacó de su bolsillo una pequeña réplica del medallón de San Cristóbal que Carmen había regalado a Álvaro. La fundación había creado copias como símbolo para los colaboradores del proyecto. «Carmen me contó hoy algo que no sabía», continuó. «Álvaro le escribió una carta justo antes de partir en su última expedición. Le dijo que sentía que estaba a punto de hacer el descubrimiento más importante de su carrera, aunque no sabía exactamente qué forma tomaría». Gabriela tomó el medallón, examinándolo bajo la luz de la luna. «Quizás este es el verdadero descubrimiento», reflexionó. «No una planta medicinal o una tribu aislada, sino esta red de personas unidas para proteger lo que él valoraba». Manuel asintió lentamente. La carta en la balsa rota no fue solo un final, fue también un comienzo. Al día siguiente, antes de que Manuel y Gabriela partieran, Carmen les entregó algo, una caja pequeña de madera tallada. «Esto es para el centro», dijo. «Creo que es donde debe estar». Dentro de la caja había el medallón original de San Cristóbal, el que se había encontrado enterrado cerca del último campamento de Álvaro. «Pero Carmen, esto es una reliquia familiar», protestó Manuel. «Debería quedarse contigo». La anciana negó con la cabeza. «Álvaro lo dejó aquí, en esta tierra, no como una señal de rendición, sino como una semilla, y mira lo que ha crecido de ella». La caja fue colocada en una vitrina sencilla en la entrada del centro, junto a una fotografía de Álvaro y una reproducción de la carta encontrada en la balsa. Debajo, una placa con palabras que Carmen había elegido cuidadosamente. «La verdad nunca desaparece completamente. Como las semillas llevadas por el río, eventualmente encuentra tierra fértil donde germinar». Cuando el pequeño hidroavión que llevaría a Manuel, Gabriela y Carmen de regreso a la civilización sobrevolaba la inmensidad verde de la Amazonía, Manuel pensó en los múltiples significados de aquella frase. La verdad sobre Álvaro Marín había tardado 34 años en emerger, pero su impacto continuaba expandiéndose como ondas en un estanque. La historia del explorador español que desapareció en 1982 ya no era solo una tragedia personal o un misterio no resuelto. Se había convertido en un símbolo, en un catalizador de cambio, en una narrativa que conectaba el pasado con el presente y proyectaba su influencia hacia el futuro. Y en algún lugar debajo de aquel manto verde infinito, pensó Manuel, el espíritu de aquel hombre curioso y valiente quizás seguía explorando, descubriendo, aprendiendo, no como un fantasma o una presencia sobrenatural, sino como una idea persistente, como un eco que se niega a desvanecerse. Carmen, mirando por la ventanilla, pareció leer sus pensamientos. «¿Sabes?», dijo con voz serena, «durante años me torturé imaginando sus últimos momentos, solo en la selva, perdido, asustado,
Pero ahora, cuando pienso en Álvaro, lo imagino observando alguna flor extraordinaria, o escuchando los sonidos de la selva, o maravillándose con un atardecer amazónico. Murió haciendo lo que amaba, en un lugar que respetaba profundamente. Hay cierta paz en eso. El hidroavión giró suavemente, dirigiéndose hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender. Debajo, el río Yávari serpenteaba como una gigantesca anaconda plateada, guardián de secretos antiguos y nuevas promesas. La carta en la balsa rota había completado su viaje, entregando finalmente su mensaje, pero la historia que había desencadenado continuaba fluyendo, como las aguas eternas del Amazonas, encontrando nuevos cauces y transformando todo lo que tocaba a su paso.